Los imperios más poderosos han caído. Babilonia, Persia, Grecia y Roma fueron colosos que parecían invencibles, pero todos desaparecieron. ¿Por qué? Porque su destino ya estaba escrito siglos antes, en pergaminos ocultos, en visiones que solo unos pocos pudieron ver. Un guerrero y un profeta, separados por siglos, recibieron mensajes que cambiarían la historia de la humanidad. Josué, el conquistador de Canaán, y Daniel, el exiliado en Babilonia, fueron testigos de secretos que no estaban destinados para su tiempo, sino para el futuro. Para nosotros. Los escritos de estos hombres hablan de un rey que vendría a cambiar el curso de la historia, pero no como los reyes que conocemos. Su dominio no sería con ejércitos, sino con una autoridad que sacudiría el mundo. Lo más impresionante es que estas profecías fueron selladas, hasta ahora. Si quieres descubrir qué revelaciones ocultaron Josué y Daniel y cómo podrían estar conectadas con nuestro presente y el futuro, quédate hasta el final. No es casualidad que estés viendo esto. Y antes de continuar, suscríbete y comparte este vídeo, porque esta historia merece ser contada. Comenzamos. La noche era oscura y serena en el campamento de Israel. El fuego de las antorchas apenas iluminaba las tiendas dispersas en la vasta llanura, donde miles de hebreos descansaban tras la jornada de travesía por el desierto. En una de esas tiendas, un joven de mirada decidida se mantenía en vela, con la mente inquieta y el corazón ardiente por un fuego que no comprendía del todo. Josué, hijo de Nun, había sido un guerrero desde su juventud. Se había forjado en la batalla, defendiendo a su pueblo con valentía contra los amalecitas y otros enemigos que se interponían en el camino de Israel. Sin embargo, aquella noche no pensaba en las espadas ni en la estrategia militar. Su mente estaba ocupada en algo mucho más grande. Moisés, el líder que había guiado a los israelitas con mano firme, lo había llamado para una conversación privada. El anciano profeta, de rostro curtido por los años y la sabiduría, le había pedido que acudiera a su tienda al caer el sol. Josué obedeció sin titubeos. Cuando llegó, encontró a Moisés arrodillado en oración, susurrando palabras que solo Dios podía entender. Josué se mantuvo de pie, respetando aquel momento sagrado, hasta que el patriarca se incorporó y lo miró con ojos profundos y serenos. Josué, hijo de Nun, dijo Moisés con voz firme, el Señor ha puesto una carga sobre ti que aún no comprendes. Josué inclinó la cabeza, sintiendo que el peso de aquellas palabras caía sobre sus hombros. Siempre te he seguido, mi señor Moisés. He peleado por nuestro pueblo y he aprendido de ti, pero no comprendo qué más se espera de mí, respondió el joven con humildad. Moisés sonrió con ternura y le indicó que se sentara. Desde el día en que Dios nos sacó de Egipto, he sabido que no seré yo quien lleve a nuestro pueblo a la tierra prometida, continuó el profeta. He rogado por Israel, he intercedido por ellos cuando han caído en la idolatría y la rebeldía. He visto el poder del Altísimo manifestarse de maneras que ningún hombre jamás podrá explicar con palabras. Pero, Josué, el Señor me ha revelado que tú serás quien guía a nuestra gente al cumplimiento de la promesa. El joven guerrero sintió que su respiración se detenía por un instante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Yo? Susurró, incrédulo. Moisés asintió. Tienes el corazón de un líder, pero más importante aún, tienes la obediencia de un siervo. Dios no elige a los más fuertes ni a los más sabios según el juicio de los hombres, sino a aquellos que están dispuestos a escuchar su voz y seguirle sin temor.
Josué permaneció en silencio, sintiendo que el destino le envolvía como una sombra que no podía evitar. «Quiero que vengas conmigo al tabernáculo esta noche», continuó Moisés. «Hay algo que debes ver». Josué no hizo preguntas. Se levantó y siguió a su maestro a través del campamento, donde solo el sonido del viento interrumpía el profundo silencio nocturno. Atravesaron la vasta congregación hasta llegar a la tienda del tabernáculo, el santuario donde la presencia de Dios descendía en forma de una nube imponente. Al acercarse, Josué sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquel lugar era sagrado, que ningún hombre podía entrar allí sin ser llamado. Sin embargo, Moisés avanzó sin titubeos, y él le siguió con pasos cautelosos. Dentro de la tienda, la atmósfera era diferente, como si el aire vibrara con una fuerza invisible. El resplandor de la lámpara dorada iluminaba tenuemente los objetos sagrados, pero lo que más llamó la atención de Josué fue la figura que se erguía en el centro del recinto. Era un hombre, pero no parecía humano. Su vestimenta resplandecía como el oro bruñido, y su rostro era como el sol en su máximo esplendor. Sus ojos parecían contener el universo mismo, y cuando Josué intentó mirarlo fijamente, sintió que sus rodillas flaqueaban. Cayó al suelo, postrándose sin poder pronunciar palabra. El ángel, pues no podía ser otra cosa, se volvió hacia él y habló con una voz que resonó como un eco en la eternidad. «Josué, hijo de Nun, siervo del Altísimo, escucha las palabras que se han decretado sobre ti». Josué tembló, sintiendo que cada fibra de su ser respondía al poder de aquella voz. «Desde antes de que tu pueblo cruzara el Mar Rojo, el Eterno ha puesto su mano sobre ti», continuó el ángel. «Te ha elegido para que conduzcas a Israel a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Pero escucha bien, hijo del pacto, tu misión no será fácil. Encontrarás enemigos poderosos, pueblos que resistirán con todas sus fuerzas. Habrá momentos en que dudarás, en que la carga será demasiado pesada para llevarla solo». El ángel extendió una mano luminosa y señaló a Josué. «No temas, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ningún hombre podrá hacerte frente mientras camines en obediencia. Mantente firme en la ley que el Señor ha dado, medita en ella de día y de noche, y entonces prosperarás en todo lo que hagas». Josué sintió una mezcla de temor y reverencia. Sabía que aquellas palabras sellaban su destino, que no había marcha atrás. La gloria del Eterno estaba sobre él. El ángel hizo un gesto con la mano, y la luz en la tienda se intensificó. Por un instante, Josué creyó ver imágenes fugaces, batallas, ciudades conquistadas, la tierra prometida extendiéndose ante él. Luego, todo se desvaneció y el ángel desapareció en un destello de luz. Cuando Josué alzó la vista, Moisés lo observaba con una mirada que transmitía tanto solemnidad como orgullo. «Ahora entiendes, hijo mío», dijo el profeta en voz baja. «No es un peso ligero el que se ha depositado sobre ti, pero el Señor te ha escogido». Josué respiró hondo, sintiendo que su corazón ardía con una determinación nueva. «Haré lo que Dios me ha mandado», dijo finalmente. «No me apartaré ni a derecha ni a izquierda». Moisés sonrió levemente y puso una mano sobre su hombro. «Entonces, Israel tendrá el líder que necesita». Sin decir más, salieron del tabernáculo, dejando atrás el resplandor de la presencia divina. La noche seguía tan oscura como antes, pero para Josué, todo había cambiado. Había recibido la carga de Moisés,
pero más importante aún, había recibido el llamado del Altísimo. Y en su interior, supo que nunca volvería a ser el mismo. La luna se alzaba sobre el campamento de Israel, proyectando sombras alargadas sobre la vasta llanura. Josué se mantenía de pie en la entrada de su tienda, con la mirada fija en la silueta de la ciudad fortificada que se recortaba en la distancia. Jericó, la gran muralla de piedra y ladrillo, se erguía como una imponente fortaleza, la primera gran prueba en el camino de Israel hacia la tierra prometida. Había pasado mucho tiempo desde la noche en que recibió la visita del ángel en el tabernáculo. Desde entonces, cada decisión que tomaba estaba guiada por un solo propósito: obedecer la voluntad del Altísimo. Ahora, la responsabilidad de conquistar la ciudad reposaba sobre sus hombros. Sabía que un ataque frontal sería insensato. Jericó era una ciudad bien protegida, con soldados experimentados que vigilaban cada entrada. Necesitaba información, necesitaba entender sus debilidades. Por eso, esa noche, había convocado a 2 de sus mejores hombres. «Debéis ir en secreto», les dijo Josué en voz baja, mientras las sombras de la noche les cubrían. «Entrad a Jericó, observad sus puertas, sus torres, sus pasadizos ocultos. Averiguad qué temen sus habitantes. Descubrid lo que no puede verse desde afuera». Los 2 espías, hombres de confianza y valentía, asintieron y sin una sola palabra más se deslizaron en la penumbra, dirigiéndose hacia la ciudad amurallada. Josué se quedó observando, hasta que sus figuras se perdieron en la distancia. El camino a Jericó estaba envuelto en peligro. La ciudad, alertada por la presencia de los israelitas en el Jordán, había aumentado sus patrullas y reforzado sus puertas. Sin embargo, los 2 hombres encontraron la forma de infiltrarse, mezclándose entre los comerciantes que aún entraban y salían antes del cierre de la noche. El corazón de Jericó latía con una energía palpable. Las calles, iluminadas por antorchas y lámparas de aceite, estaban llenas de mercaderes, soldados y ciudadanos que vivían ajenos al destino que se cernía sobre ellos. Los espías caminaron entre la multitud, escuchando conversaciones, observando rutas de escape, analizando cada punto estratégico. Pero pronto comprendieron que permanecer demasiado tiempo en las calles era peligroso. La tensión en la ciudad era evidente. Los rumores sobre el avance de Israel se extendían y el temor era tangible. Necesitaban refugio, un lugar donde ocultarse y reunir información sin levantar sospechas. Fue entonces cuando la encontraron. Rahab era una mujer de Jericó, conocida por su belleza y astucia. Dueña de una posada en la muralla, había escuchado historias de los israelitas, relatos que hablaban de su Dios, el único que había abierto el mar y destruido ejércitos. A diferencia de los otros habitantes de la ciudad, que confiaban en sus dioses y en la fortaleza de sus muros, Rahab sentía que algo más poderoso estaba obrando en el mundo. Cuando los 2 espías llegaron a su posada buscando refugio, supo inmediatamente quiénes eran. Sus rostros no eran los de mercaderes ni de viajeros comunes. Llevaban la mirada de hombres que conocían el desierto, hombres que tenían un propósito. «No hay tiempo», les dijo en voz baja, tras hacerlos entrar en la seguridad de su casa. «El rey de Jericó ha enviado a sus guardias a buscar extranjeros en la ciudad. ¿Os han visto?» Los espías se miraron entre sí. Sabían que estaban en peligro. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó uno de ellos con desconfianza. Rahab bajó la voz y susurró: «Porque vuestro Dios es el verdadero Dios.
Todos en esta ciudad lo saben, aunque no lo admitan. Han escuchado lo que hizo con Egipto, cómo abrió el mar para vosotros, cómo destruisteis a los reyes de más allá del Jordán. Os temen. Pero lo que no sabéis es que no es solo miedo a vuestra espada, sino al poder que os guía. Las palabras de la mujer hicieron que los espías se inclinaran hacia adelante. Los muros de Jericó son altos, continuó Rahab, pero no son invencibles. Dentro de la ciudad hay hombres poderosos, sacerdotes que practican ritos oscuros en los templos de Baal y Astarte. No solo confían en la fortaleza de la piedra, sino en la magia de los dioses ocultos. Los espías sintieron un escalofrío. Hasta ahora habían visto Jericó como una simple fortaleza militar, pero lo que Rahab decía añadía una dimensión nueva y aterradora. Si queréis conquistar esta ciudad, no bastará con destruir sus muros, dijo Rahab. Debéis romper el poder de sus dioses. La conversación fue interrumpida por golpes en la puerta. Abrid en nombre del rey. Rahab reaccionó con rapidez. Rápido, subid al tejado, les dijo, guiándolos por un pasadizo estrecho. En el techo, cubierto de lino y cáñamo, los espías se ocultaron entre las fibras secas mientras Rahab descendía para enfrentar a los guardias. Desde su escondite, escucharon su voz firme y convincente. Sí, los hombres vinieron a mí, pero ya se han ido antes del cierre de la puerta de la ciudad. Si os dais prisa, aún podréis alcanzarlos. Los guardias se marcharon apresuradamente, sin sospechar que los israelitas seguían ocultos en su casa. Más tarde, cuando la calma regresó, Rahab subió y se arrodilló ante los espías. He salvado vuestras vidas, pero os pido un favor a cambio, dijo con voz temblorosa. Cuando toméis la ciudad, salvadme a mí y a mi familia. Los hombres asintieron solemnemente. Dejarás colgada una cuerda escarlata en tu ventana, le dijeron. Cuando el día llegue, aquellos que estén en esta casa serán protegidos. Rahab asintió, y esa noche, ayudó a los espías a descender por la muralla con una cuerda. Esa madrugada, cuando los espías regresaron y contaron todo a Josué, el líder de Israel se retiró a su tienda. Su mente estaba agitada. Había esperado informes sobre la ciudad, sobre sus defensas y puntos débiles, pero lo que había recibido era mucho más profundo. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Se vio a sí mismo de pie frente a Jericó, pero no era la ciudad lo que se alzaba ante él, sino sombras que danzaban en la oscuridad, figuras con rostros tallados en piedra, con ojos sin vida que brillaban con una luz maligna. Murmullos de lenguas desconocidas llenaban el aire, como un eco de tiempos antiguos. De pronto, una voz resonó en su mente, poderosa y firme. La verdadera batalla no es contra Jericó, sino contra los dioses ocultos. Josué despertó con el corazón palpitante. Se incorporó de inmediato, sintiendo que el peso de la revelación caía sobre él. No sería solo un enfrentamiento militar. La conquista de la tierra prometida era una guerra espiritual. El destino de Jericó estaba sellado. Pero antes de que los muros cayeran, antes de que la ciudad fuera tomada, Josué debía entender que la batalla que se libraba no era solo contra hombres, sino contra poderes invisibles que aún gobernaban la tierra. El estruendo de los tambores de guerra resonaba en el valle de Ajalón. Josué, montado sobre su corcel, observaba el campo de batalla con la mirada firme. Frente a él, los ejércitos de los amorreos se desplegaban como un enjambre de langostas,
armados hasta los dientes y dispuestos a acabar con el avance de Israel. Las tribus de los amorreos, temerosas del avance de los hebreos y de su Dios, se habían unido bajo el liderazgo de 5 reyes poderosos: el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón. Habían sellado un pacto para destruir a los gabaonitas, quienes recientemente se habían rendido y unido a Israel. Pero Josué no lo permitiría. Hoy pelearemos no solo por los gabaonitas, sino por el nombre del Altísimo, dijo con voz firme, elevando su espada al cielo. No temáis, porque el Señor está con nosotros. Sus hombres vitorearon, y el estruendo del choque de las espadas pronto llenó el aire. La batalla fue feroz. Los amorreos, con su número abrumador, parecían resistir el avance hebreo, pero entonces sucedió lo que nadie esperaba. Desde el cielo, un rugido ensordecedor se escuchó, y de repente, grandes piedras de granizo comenzaron a caer sobre los ejércitos enemigos. No era un fenómeno natural. Cada roca caía con precisión sobre los amorreos, destruyendo sus líneas y sembrando el pánico en sus filas. Los israelitas avanzaron con ímpetu renovado, pero Josué vio que la batalla no terminaría antes del anochecer. Si la oscuridad caía, los reyes amorreos escaparían. El tiempo era su enemigo. Josué se detuvo, elevó su mirada al cielo y, con la misma fe con la que había visto abrirse el mar rojo, clamó con voz potente: Sol, detente en Gabaón. Luna, quédate sobre el valle de Ajalón. Los soldados, tanto de Israel como de los amorreos, alzaron la vista con incredulidad. Y entonces, el milagro ocurrió. El sol dejó de moverse. El día se alargó más allá de lo que los hombres creían posible. No hubo ocaso, no hubo sombras que anunciaran la noche. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado, otorgando a Israel la oportunidad de terminar la batalla con la victoria absoluta. El ejército de los amorreos, aterrorizado, cayó presa del caos. Los israelitas avanzaron con furia divina, y los 5 reyes fueron capturados, poniendo fin a la resistencia de sus pueblos. Cuando el último enemigo cayó, Josué descendió de su caballo, respirando profundamente. Sabía que Dios le había concedido un poder que jamás había sido visto en la tierra. Pero mientras sus hombres celebraban, una figura solitaria se acercó a él. Era Eleazar, el anciano sacerdote y hijo de Aarón. Su rostro estaba marcado por los años, pero su mirada tenía la claridad de quien comprende los misterios de Dios. «Has hecho algo que ningún hombre ha hecho antes», dijo en voz baja, posando una mano sobre el hombro de Josué. «Dios te ha escuchado y ha detenido el sol, pero debes entender algo, hijo de Nan». Josué, aún sintiendo el eco del poder divino en sus venas, miró al sacerdote con respeto. «Dime, padre Eleazar». El anciano suspiró y sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol inmóvil seguía brillando con intensidad. «Este poder que has invocado no es solo para esta batalla», dijo. «Lo que ha sucedido hoy tiene un significado mayor, que va más allá de ti, más allá de esta guerra». Josué frunció el ceño, sin comprender del todo. «Dios ha demostrado que Él gobierna sobre el tiempo y la creación misma», continuó Eleazar. «Pero esto es solo una sombra de lo que está por venir». El sacerdote hizo una pausa antes de continuar, como si estuviera contemplando el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Vendrá un día en que el tiempo será alterado de nuevo, pero no por una guerra, no por la espada. Un rey vendrá,
un gobernante que no tomará ciudades por la fuerza, sino que conquistará los corazones de los hombres. Y cuando su hora llegue, el sol se oscurecerá, y la tierra temblará, pues en él estará el destino de todas las naciones. Josué sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía del todo las palabras de Eleazar, pero el peso de la profecía lo llenó de reverencia. El sacerdote le sonrió con tristeza. Tú has detenido el sol para completar la justicia de Dios en la guerra. Pero un día, la luz será quitada para traer una justicia mayor. Josué bajó la cabeza, sintiendo que el eco de aquellas palabras quedaría grabado en su corazón. Miró nuevamente al sol detenido, entendiendo que aquel milagro no era solo suyo. Era un mensaje de Dios para el futuro de Israel, un presagio de algo más grande. Con el paso de las horas, el sol volvió a moverse lentamente en el cielo, y el día finalmente cedió su lugar a la noche. Pero Josué no olvidaría jamás aquel momento. No solo porque había presenciado uno de los mayores milagros de la historia, sino porque, en aquel día, había vislumbrado un futuro que aún estaba lejos de su tiempo. Un futuro en el que la guerra no se libraría con espadas, sino con la luz y la sombra de un sacrificio mayor. La brisa del amanecer agitaba las tiendas del campamento israelita, mientras el olor a polvo y hierba impregnaba el aire. Josué se encontraba de pie, observando el horizonte con el ceño fruncido. Habían pasado días desde la victoria sobre los amorreos, pero una inquietud persistía en su corazón. Algo en el pacto con los gabaonitas, aquel acuerdo que los había salvado de la destrucción, parecía incompleto. Los gabaonitas, un pueblo astuto y temeroso del Dios de Israel, habían engañado a Josué y sus líderes, haciéndose pasar por viajeros de tierras lejanas para evitar ser aniquilados. Cuando se descubrió la verdad, ya era tarde. Israel había jurado por el nombre del Altísimo no hacerles daño, y un juramento ante Dios no podía romperse. Ahora, en lugar de aliados o enemigos, los gabaonitas se habían convertido en siervos, leñadores y aguadores para el santuario del Señor. Pero Josué sabía que no todo estaba dicho. Algo en lo más profundo de su alma le indicaba que esta alianza no había sido forjada solo por la astucia de los gabaonitas, sino que había una razón más profunda, un propósito oculto. Aquella mañana, Eleazar, el anciano sacerdote, se acercó a él con expresión grave. «Josué, hay algo que debes ver», dijo en voz baja, sosteniendo un pergamino envuelto en lino. Josué tomó el rollo con cuidado y lo desplegó. El pergamino era antiguo, más de lo que habría esperado. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero aún era legible. Las palabras que encontró escritas allí lo dejaron sin aliento. «Este es el pacto hecho entre nuestro padre Abraham y el pueblo de la tierra, los hijos de Canaán que temen a Elohim. Jurarán lealtad al Dios de Israel y en sus días serán preservados. Y de entre ellos, nacerán siervos en el santuario del Altísimo, y su descendencia servirá en su casa hasta que llegue el tiempo del ungido». Josué sintió que el aire se volvía más denso. «¿De dónde ha salido este pergamino?», preguntó, sin apartar la vista del texto. Eleazar tomó aire antes de responder. «Lo encontramos en los registros antiguos que Moisés nos dejó». Nadie prestó atención a estas palabras hasta ahora, pues no comprendíamos su significado. Pero tú, Josué, ahora lo entiendes, ¿verdad? El líder de Israel asintió lentamente. «Este pacto fue hecho en tiempos de Abraham», murmuró. Los gabaonitas, o al menos parte de ellos,
son descendientes de aquellos que juraron servir a Dios hace generaciones. Eleazar posó una mano sobre su hombro. No fue por casualidad que nos engañaron para firmar un pacto con ellos. No fue solo astucia. Fue cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Josué sintió un escalofrío recorrer su piel. Había creído que su misión era simplemente conquistar la tierra prometida, expulsar a los cananeos y establecer a Israel como la nación elegida. Pero este pergamino le revelaba algo más profundo. Su labor no era solo guerrear y tomar posesión de territorios. Era proteger un linaje sagrado. Esa noche, Josué convocó a los líderes de los gabaonitas. Los hombres llegaron con cautela, inclinándose con respeto ante él. Desde que habían sido descubiertos, sabían que su destino dependía de la misericordia de Israel. Ahora, sin embargo, había algo diferente en la mirada de Josué. Sabemos que no sois simplemente extranjeros que buscaron salvarse de la guerra, dijo Josué, observándolos detenidamente. Vuestros ancestros hicieron un pacto con Abraham, nuestro padre, y con el Dios de Israel. Los gabaonitas se miraron entre sí con sorpresa. El anciano que los lideraba, un hombre llamado Jairef, dio un paso adelante. Es cierto, dijo en voz baja. Nuestros ancianos nos han hablado de una promesa antigua, de una alianza con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero con el tiempo, muchos de nuestro pueblo olvidaron ese pacto. La idolatría nos envolvió, y nuestros corazones se alejaron de la verdad. Josué asintió, comprendiendo que aunque su linaje estaba ligado al pueblo de Dios, su fe se había diluido con los años. Ahora, habéis sido traídos de nuevo bajo el pacto, continuó Josué. Pero no solo como siervos. En vuestros días y en los días de vuestra descendencia, serviréis en la casa del Señor. Y de vosotros, según está escrito, vendrán aquellos que tendrán una tarea sagrada en el futuro. Los gabaonitas escucharon en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No eran solo un pueblo salvado por un engaño, eran parte de un propósito divino mucho mayor. Jairef inclinó la cabeza. Si así es la voluntad del Dios de Israel, entonces lo aceptamos con humildad. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean siervos en su casa, hasta que se cumpla lo que ha sido decretado. Josué sintió una paz profunda en su corazón. La alianza con los gabaonitas no había sido un error. Había sido guiada por la misma mano que los había sacado de Egipto, que había abierto el Jordán y que había detenido el sol en el cielo. Y aunque su misión aún incluía batallas y conquistas, entendió que lo que Dios estaba haciendo iba más allá de la espada y el escudo. Él no solo estaba construyendo una nación, estaba preservando un legado. Años después, cuando el templo de Salomón se erigió en Jerusalén, los descendientes de los gabaonitas fueron conocidos como los netineos, siervos consagrados al servicio del santuario. Sin ellos, la adoración en la casa de Dios no habría sido posible. Y cuando, siglos después, un hombre llamado Jesús de Nazaret caminó entre los hijos de Israel, algunos de sus discípulos encontrarían refugio en las mismas ciudades que Josué había concedido a los gabaonitas. Porque la historia de Dios no es una serie de eventos aislados, sino un tapiz tejido con propósito, donde incluso los pactos más antiguos encuentran su cumplimiento en el tiempo señalado. El viento del desierto soplaba con fuerza sobre los restos de la ciudad. Jerusalén, la sagrada morada del Dios de Israel, había caído. Sus muros derrumbados,
el templo saqueado y sus habitantes arrastrados en cadenas hacia una tierra extranjera. Babilonia, el reino de oro y poder, se alzaba como un coloso sobre las naciones, y ahora los hijos de Judá eran prisioneros de su gloria. Entre ellos caminaba Daniel, un joven de linaje noble, cuyos ojos reflejaban tanto tristeza como determinación. A su lado, sus amigos Hananías, Misael y Azarías avanzaban con el mismo peso en el alma, mientras la columna de cautivos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¿Es este el fin de Israel?, susurró Hananías con la voz temblorosa. Daniel no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban atrapados en las ruinas que habían dejado atrás. La ciudad que Dios había elegido, el pueblo que había sido llamado a ser luz entre las naciones, ahora era esclavo. ¿Acaso el Altísimo los había abandonado? No, pensó Daniel. Dios nunca abandona a los que le son fieles. Finalmente, tras semanas de camino, los cautivos llegaron a Babilonia. Sus ojos se alzaron ante la majestuosidad de la ciudad, murallas imponentes, templos dedicados a deidades extrañas, jardines colgantes que parecían desafiar la naturaleza misma. El río Éufrates serpenteaba entre las calles, mientras miles de hombres y mujeres se movían como hormigas en el corazón del imperio. Los jóvenes de Judá fueron llevados al palacio del rey Nabucodonosor, donde serían preparados para servir en la corte real. Recibieron nuevos nombres, nuevos vestidos, y se les impuso la cultura de Babilonia. Sin embargo, Daniel y sus amigos sabían que, aunque los hombres cambiaran sus nombres, jamás podrían cambiar sus corazones. Pero entre la multitud de babilonios, un hombre diferente se les acercó. No vestía como un soldado, ni parecía un noble. Era un anciano de mirada profunda y túnica desgastada, con una extraña energía en su presencia. «Eres Daniel, hijo de Judá», dijo el anciano con voz calmada. Daniel se tensó. ¿Cómo sabía su nombre? «Mi nombre es Belisán, escriba de los misterios antiguos», continuó el hombre. «Y esto es para ti». El anciano deslizó un pergamino en sus manos. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel, frunciendo el ceño. «La clave para entender lo que está por venir», susurró Belisán. «Cuando el rey de Babilonia tenga sueños que no pueda comprender, sabrás que este pergamino tiene la respuesta». Antes de que Daniel pudiera decir algo más, el escriba se perdió entre la multitud, dejando solo el eco de sus palabras. Esa noche, mientras las lámparas de aceite ardían en la penumbra, Daniel desenrolló el pergamino en su lecho. Sus ojos recorrieron las líneas con asombro. Eran escrituras antiguas, símbolos que hablaban de tiempos por venir, de reyes que se levantarían y caerían, de imperios que surgirían solo para ser reemplazados por otros más poderosos. Pero lo que más le llamó la atención fue una profecía escrita al final. Habrá un reino como ningún otro. No será forjado por manos humanas, ni su fundamento será de piedra o bronce. Su rey vendrá de lo alto, y su dominio será eterno. Babilonia caerá, Persia se alzará, Grecia conquistará, y Roma se extenderá. Pero al final, el Altísimo establecerá su reino y jamás será destruido. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Esto no era solo sabiduría babilónica. Era una revelación divina. Cerró los ojos y, por primera vez, vio imágenes en su mente que no provenían de su propio pensamiento. Vio una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Vio como una piedra, no cortada por mano humana,
descendía del cielo y destruía la estatua, convirtiéndola en polvo, y en su lugar, se erigía una montaña que llenaba toda la tierra. Daniel despertó de golpe, su cuerpo temblando. Dios le estaba mostrando el futuro. Y lo que había leído en el pergamino no era un simple enigma. Era la verdad de lo que estaba por suceder. Babilonia no duraría para siempre. Ni su poder ni su gloria serían eternos. Un día, todo cambiaría. Se aferró al pergamino con fuerza. Dios aún hablaba a su pueblo, aún en el exilio. Y aunque estaban en tierras extranjeras, el Altísimo ya había decretado el destino de las naciones. Daniel comprendió, en lo más profundo de su ser, que su misión en Babilonia no era solo servir en la corte del rey. Era prepararse para revelar los secretos que el cielo había guardado para el final de los tiempos. Los tambores resonaban en las calles de Babilonia, anunciando la proclamación del rey. Desde lo alto del palacio, los heraldos repetían el edicto con voces firmes y solemnes. Así dice Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una estatua ha sido erigida en la llanura de Dura. Todos los pueblos, naciones y lenguas deberán postrarse y adorar su imagen cuando suene la música. Aquel que no lo haga será arrojado al horno de fuego ardiente. El eco de la proclama se expandió por toda la ciudad como una sombra que nadie se atrevía a desafiar. Los babilonios aclamaban la voluntad del rey, los extranjeros callaban con temor y los cautivos hebreos intercambiaban miradas de angustia. Daniel, de pie en el patio del palacio, sintió que un frío invisible lo envolvía. La estatua de oro que Nabucodonosor había mandado construir no era un simple capricho real. Representaba algo más profundo, algo que Daniel apenas comenzaba a entender. Había visto la visión de la gran estatua en su sueño, una imagen dividida en metales que representaban los reinos por venir. Pero esta estatua era distinta. Era completamente de oro, como si el rey pretendiera desafiar la revelación de Dios y decretar que su imperio jamás caería. No es solo una estatua, susurró una voz a su lado. Es un mapa del destino de los reinos. Daniel se giró bruscamente. A su lado estaba un anciano babilonio, vestido con las túnicas de un escriba, pero con un aire diferente al de los demás. Su mirada era penetrante, y su rostro tenía la calma de alguien que conocía secretos antiguos. ¿Quién eres?, preguntó Daniel con cautela. El anciano no respondió de inmediato. En su lugar, señaló la estatua dorada que se veía en la distancia, en la llanura de Dura. El rey de Babilonia ha tratado de cambiar lo que está escrito, dijo en voz baja. Ha visto su destino en el sueño que tú interpretaste, pero se rehúsa a aceptarlo. Quiere que su reino no termine jamás, que no haya sucesores ni caídas. Pero la historia no sigue la voluntad de los hombres, sino el diseño del Altísimo. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tú sabes lo que vi, susurró. La estatua de mi visión tenía diferentes metales, pero esta es solo de oro. El anciano asintió. El rey cree que puede desafiar a Dios, que con esta imagen de oro puede cambiar su destino y el de todas las naciones. Pero lo que no entiende es que la profecía ya está escrita. Babilonia caerá. Después vendrá otro reino, y después otro, y al final, el Altísimo establecerá un dominio eterno. Daniel apretó los puños. Sabía que lo que estaba ocurriendo era más que un simple acto de arrogancia del rey. Era una batalla entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios.
El día de la dedicación de la estatua llegó. En la llanura de Dura, miles de personas se reunieron frente a la imponente imagen dorada, que resplandecía con el sol de Babilonia. La música comenzó a sonar, y, como una ola sincronizada, la multitud cayó de rodillas en adoración. Pero 3 hombres permanecieron de pie. Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, no se postraron. Sus corazones ardían con la certeza de que solo al Dios de Israel debían adorar. El murmullo creció en la multitud, y los guardias los rodearon rápidamente. Fueron llevados ante el rey, quien los observó con furia. ¿Es verdad que os habéis negado a adorar mi estatua? Bramó Nabucodonosor. Os daré una última oportunidad. Si no os postráis, seréis lanzados al horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá libraros de mi mano? Los 3 hebreos se miraron entre sí, y entonces Sadrac dio un paso adelante. No necesitamos responderte, oh rey. Si nuestro Dios quiere, Él puede librarnos del fuego. Pero aunque no lo hiciera, no adoraremos a la estatua que has levantado. Un silencio sepulcral se extendió por la sala. Nabucodonosor se levantó de su trono, con el rostro encendido de ira. Calienten el horno 7 veces más de lo normal. Ordenó. Los soldados arrastraron a los 3 hombres, y los arrojaron al fuego. Pero apenas fueron lanzados, un grito de asombro recorrió la multitud. El rey se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados. ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Preguntó. Un oficial asintió. Sí, mi señor. Entonces, ¿por qué veo 4 hombres caminando en medio del fuego, sin ser dañados? Y el cuarto se parece a un hijo de los dioses. El corazón de Daniel se aceleró. Sabía lo que estaba ocurriendo. Dios mismo había descendido para proteger a sus siervos. Nabucodonosor, temblando, ordenó que sacaran a los hebreos del horno. Cuando emergieron, sus ropas ni siquiera olían a humo. El rey cayó de rodillas. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Proclamó. Ningún otro Dios puede librar de esta manera. Esa noche, Daniel se encontró de nuevo con el anciano escriba. El rey ha visto el poder del Altísimo, dijo el anciano, pero su corazón aún no ha cambiado. Aún se aferra a la ilusión de que su reino es eterno. Daniel asintió con tristeza. No podemos cambiar lo que Dios ha decretado. El anciano lo miró fijamente. Y lo que él ha decretado es más grande de lo que imaginas, Daniel. No solo se trata de Babilonia, de Persia, de Grecia o de Roma. Todo está siendo tejido en el gran tapiz de la historia, y cada reino es una pieza en el camino hacia el verdadero rey. Daniel sintió que un nuevo peso caía sobre él. ¿Quién es ese rey? El anciano sonrió misteriosamente. Aún no ha llegado su tiempo. Pero cuando lo haga, no vendrá con ejércitos ni con imágenes de oro. Su reino no tendrá murallas ni fortalezas, pero nadie podrá destruirlo. Daniel sintió un escalofrío. Algo en su interior le decía que esta profecía no se cumpliría en su vida, pero que sus visiones lo llevarían cada vez más cerca de la verdad. Miró al cielo, donde las estrellas brillaban sobre Babilonia. La historia no la escribían los reyes de la tierra. Era la mano de Dios la que dirigía el destino de las naciones. Las lámparas de aceite titilaban en los candelabros de oro, reflejándose en las copas rebosantes de vino. Las mesas estaban atestadas de manjares,
y la música resonaba por los grandes salones del palacio. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, reía despreocupadamente, levantando su copa en un brindis con sus nobles y concubinas. Babilonia, la gran ciudad, parecía indestructible. A sus pies, el río Eufrates la protegía, y sus murallas, gruesas como montañas, la hacían inexpugnable. No había enemigo que pudiera hacer temblar su esplendor. Esa noche, en un acto de desafío y arrogancia, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que su abuelo había tomado del templo de Jerusalén. Entre risas y burlas, los llenaron de vino y bebieron en honor a los dioses de Babilonia. Pero en medio de la algarabía, el aire cambió. Un viento helado recorrió el salón, y las llamas de las lámparas parpadearon como si fueran a extinguirse. Y entonces sucedió. En la pared del gran salón, donde la luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes, apareció una mano. No un cuerpo, no un rostro. Solo una mano, espectral y resplandeciente, cuyos dedos se movieron con precisión sobre la piedra, trazando palabras en una escritura desconocida. El sonido del festín se apagó de golpe. El rey Belsasar, quien instantes antes se había regocijado en su gloria, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Sus rodillas golpearon una contra la otra, y su mano temblorosa dejó caer la copa. Llamad a los sabios, a los astrólogos y encantadores, gritó, tratando de contener el pánico en su voz. Quien me explique lo que dice la Escritura, será vestido de púrpura y gobernará como tercero en el reino. Los hombres de sabiduría de Babilonia acudieron apresurados, pero ninguno pudo descifrar las palabras. Era un mensaje oculto, escrito en un idioma que no pertenecía a los hombres de este mundo. Entonces la reina madre, una mujer de cabellos blancos y mirada serena, se acercó al aterrorizado monarca. «Oh rey, vive para siempre», dijo en voz baja. «Hay un hombre en tu reino en quien habita el espíritu de los dioses. En los días de tu abuelo Nabucodonosor, él interpretó sueños y descifró misterios que nadie más podía entender. Llámalo, y él te dirá el significado de estas palabras». El nombre de aquel hombre no era desconocido para Belsasar. Daniel, el profeta hebreo. Cuando Daniel fue llevado al palacio, observó la escena con calma. El rey, pálido y sudoroso, lo miró con desesperación. «Si puedes leer lo que está escrito y decirme su significado, te vestiré con púrpura y serás el tercero en el reino». Daniel exhaló lentamente, su mirada fija en las letras de fuego que brillaban sobre la pared. «No deseo tus regalos, oh rey», dijo con voz serena, «pero te diré lo que significan esas palabras». El anciano profeta avanzó lentamente, con voz firme, comenzó su interpretación. «Mene, Mene, Tekel, Uparsin». El salón entero contuvo la respiración. «Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas». El silencio era absoluto. Belsasar tragó saliva, sintiendo que el frío de la muerte se cernía sobre él. Pero antes de que pudiera reaccionar, Daniel sintió una extraña sensación en su interior. Sus ojos se nublaron y, por un instante, dejó de ver el mundo que lo rodeaba. En su visión, Daniel vio una sucesión de reinos. Primero, una bestia semejante a un león con alas de águila, que representaba a Babilonia en su gloria. Luego, un oso que se alzaba sobre un costado,
con 3 costillas en su boca, el imperio medo-persa devorando las naciones. Después, un leopardo con 4 cabezas y alas, Grecia y su veloz conquista bajo Alejandro Magno. Y entonces apareció la 4ª bestia, diferente a todas las demás. Terrible y espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos, devorando y aplastando todo a su paso. Un cuerno pequeño surgió de entre los demás, y su boca profería blasfemias. La escena cambió de repente. Daniel vio un trono de fuego, y sobre él, un anciano de días, vestido con ropajes resplandecientes. Un río de fuego fluía delante de él, y millares de millares le servían. Entonces, entre las nubes del cielo, apareció alguien semejante a un hijo de hombre. Se acercó al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Un gobierno eterno que jamás sería destruido. Daniel abrió los ojos con un jadeo. Su corazón latía con fuerza. El Hijo del Hombre no era solo una visión del destino de los reinos. Era la profecía de un rey venidero, uno que gobernaría con justicia y cuyo dominio no tendría fin. Mientras tanto, en el palacio, Belsasar trataba de comprender lo que Daniel le había revelado. Pero la sentencia ya había sido dada. Esa misma noche, el ejército de los medos y persas entró en la ciudad, cruzando el Eufrates que había sido desviado en secreto. Los soldados irrumpieron en el palacio, y antes del amanecer, el reinado de Belsasar llegó a su fin. Daniel, en su aposento, meditó sobre lo que había visto. Babilonia había caído, como se le había dicho años atrás. Pero ahora entendía que lo que ocurría en la tierra no era solo una sucesión de imperios. La historia seguía un propósito divino. Cada reino, cada gobernante, cada guerra, eran piezas en el tablero del Altísimo. Pero al final, no serían los hombres quienes gobernarían para siempre. El verdadero rey vendría. Y cuando llegara, traería un dominio que no se mediría en oro ni ejércitos, sino en la verdad y la justicia de Dios. La luna colgaba alta sobre Babilonia, iluminando los jardines colgantes con su resplandor plateado. La ciudad, ahora bajo el dominio de los persas, había cambiado, pero su grandeza seguía intacta. Los persas gobernaban con una mano menos opresiva que los babilonios, pero la realidad era la misma. Daniel seguía siendo un extranjero en tierra ajena. Sin embargo, su posición había cambiado. Bajo el rey Darío, su influencia había crecido, y su acceso a los registros y archivos del imperio le permitía descubrir secretos que antes estaban fuera de su alcance. Fue en una de esas noches, mientras revisaba documentos antiguos en los archivos de Babilonia, cuando encontró algo inesperado. El rollo estaba escondido entre registros de reyes y tratados olvidados. No tenía el sello de los babilonios ni la escritura cuneiforme de los antiguos escribas caldeos. Su material era distinto, el cuero viejo y gastado, pero su escritura le resultaba extrañamente familiar. Con el pulso acelerado, Daniel tomó el pergamino y desenrolló con cuidado el cuero seco. Su vista recorrió las primeras líneas, y de inmediato, su corazón se detuvo. Yo, Josué, hijo de Nan, siervo del Altísimo, escribo estas palabras para aquel que vendrá después de mí y comprenderá el destino de Israel. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Josué, el sucesor de Moisés, el conquistador de Canaán, el hombre que llevó al pueblo a la tierra prometida. ¿Cómo había llegado un pergamino suyo hasta los archivos de Babilonia? Sus ojos continuaron recorriendo las líneas.
Cuando cruzamos el Jordán y tomamos posesión de la tierra, no comprendíamos del todo el propósito del Altísimo. Pensábamos que solo nos llamaba a conquistar y gobernar, pero Dios nos había reservado algo más grande. Hubo un día en que, en oración, se me mostró que mi misión no era solo tomar Canaán, sino preparar el camino para aquel que habría de venir. Daniel respiró hondo. La tinta del pergamino se había desvanecido en algunas partes, pero las palabras seguían legibles. Su mente estaba atrapada en aquel mensaje. Josué había entendido que la conquista de la tierra prometida no era el fin de la historia de Israel. Algo más vendría. Con manos temblorosas, Daniel continuó leyendo. Él será un príncipe, pero no como los reyes de la tierra. Su reino no tendrá murallas, ni ejércitos, ni espadas, pero su autoridad será mayor que la de los poderosos. Lo que Josué comenzó con la espada, él lo completará con su palabra. Su venida cambiará el destino de Israel y de todas las naciones. Daniel cerró los ojos. No podía negar lo que estaba leyendo. No era solo una profecía sobre una victoria militar o sobre la restauración del reino de Israel. Josué estaba hablando de alguien que vendría en el futuro, un rey que traería un reino diferente a todos los que habían existido. Su mente recordó la visión que tuvo sobre la estatua y la sucesión de reinos. Babilonia había caído. Persia reinaba ahora, pero vendrían otros imperios después de este. Sin embargo, en la visión, al final de todos los reinos, apareció una roca que destruía la estatua y se convertía en una montaña que llenaba toda la tierra. ¿Podría esta profecía de Josué estar conectada con lo que Dios le había mostrado? Daniel guardó el pergamino con sumo cuidado y salió de los archivos, sintiendo que su respiración aún estaba agitada. No podía quedarse con este secreto. Se dirigió al templo de Marduk, el gran santuario de Babilonia, donde se conservaban los registros históricos más antiguos. Allí, entre columnas inmensas y esculturas de deidades extrañas, se encontraba un anciano escriba persa, alguien con quien Daniel había entablado amistad desde la caída de Babilonia. Su nombre era Cyrus, y aunque no era israelita, tenía una curiosidad insaciable por la historia de los hebreos. Daniel, dijo el anciano al verlo entrar, tienes el rostro de un hombre que acaba de ver algo que no esperaba. Daniel no perdió tiempo en rodeos. Necesito tu ayuda, dijo con urgencia. He encontrado un pergamino antiguo, más antiguo que los registros babilónicos. Es un testimonio de Josué, el líder de mi pueblo después de Moisés. Cyrus arqueó una ceja y extendió la mano. Daniel desenrolló el pergamino y le mostró los pasajes clave. El anciano lo leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada línea con detenimiento. Cuando terminó, exhaló profundamente. Este es un hallazgo asombroso, susurró. Pero dime, Daniel, ¿por qué esto te inquieta tanto? El profeta hebreo fijó su mirada en él. Porque este pergamino confirma lo que vi en mis visiones. Josué, siglos antes de mí, ya había recibido un mensaje sobre el futuro. Él sabía que la historia no terminaba con la conquista de Canaán. Sabía que un rey vendría después de todos los reinos humanos, y su dominio sería eterno. Cyrus tamborileó los dedos sobre la mesa. Si este pergamino es verdadero, entonces tu Dios no solo ha hablado en sueños y visiones. Ha hablado desde tiempos antiguos, preparando a los hombres para algo que aún no ha sucedido. Daniel asintió.
Mi misión en Babilonia no es solo interpretar los sueños de los reyes, ni servir en la corte de los poderosos. Mi misión es preservar estas palabras y hacer que lleguen a quienes comprenderán su significado en el tiempo señalado. Cyrus lo miró con seriedad. Entonces tu tarea es más grande de lo que pensabas. Daniel apretó el pergamino contra su pecho. Lo sabía. Dios le había traído a Babilonia no para servir a los imperios de los hombres, sino para registrar los secretos del Altísimo y asegurarse de que, cuando el tiempo llegara, aquellos que buscaran la verdad la encontraran. Porque un Mesías vendría. Y cuando llegara, cambiaría el destino de Israel y de todas las naciones. El sol se alzaba sobre Babilonia, iluminando las altas torres y los templos de mármol con un resplandor dorado. Aunque el imperio había cambiado de manos, la ciudad seguía siendo el centro de poder, ahora bajo el dominio del rey Darío. Entre los nuevos gobernantes había hombres de Persia y Media, nobles ambiciosos que miraban con recelo la creciente influencia de Daniel. Desde la caída de Babilonia, Daniel se había convertido en uno de los más altos consejeros del rey. Su sabiduría y discernimiento le habían otorgado el favor del monarca, pero también le habían ganado enemigos entre los príncipes persas. Ellos no podían aceptar que un hebreo, un extranjero, tuviera una posición tan elevada. En los pasillos oscuros del palacio, las voces de la conspiración susurraban con veneno. El hebreo tiene demasiada influencia sobre el rey, dijo uno de los príncipes en voz baja, con el ceño fruncido. No solo eso, agregó otro con preocupación. Se dice que ha encontrado un antiguo pergamino en los archivos. Un documento que habla de un rey futuro que reinará sobre todas las naciones. Los ojos de los hombres se encontraron con inquietud. Si es cierto, susurró el primero, entonces Daniel no solo es un consejero, es un peligro. Si su pueblo se aferra a esta profecía, si creen que un nuevo rey vendrá para derrocar los imperios de la tierra, podría ser el inicio de una rebelión, terminó otro con gravedad. El salón quedó en silencio por un momento. Finalmente, uno de los nobles, un hombre de barba espesa y ojos fríos, habló con decisión. Debemos deshacernos de él. Pero no podemos atacarlo directamente. Es intachable, no hallaremos falta en su servicio al rey. Entonces debemos hacer que caiga en su propia fe, respondió otro con una sonrisa maliciosa. Si su lealtad es a su Dios, haremos que esa misma lealtad lo condene. Daniel caminaba por los jardines del palacio, cuando un siervo se le acercó apresurado. Era un joven persa, vestido con la túnica modesta de un escriba. Mi señor, debo hablar contigo, susurró, su rostro reflejando preocupación. Daniel se detuvo y lo observó con curiosidad. ¿Quién eres? El joven miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchara. Mi nombre no importa. Pero lo que debes saber es esto. Los príncipes han conspirado contra ti. Están preparando un edicto que hará que tu fe sea tu condena. Daniel no se sorprendió. Sabía que su ascenso en la corte había despertado envidias, pero no esperaba que actuaran tan rápido. Dime lo que sabes, dijo con calma. El joven tragó saliva y bajó la voz. No es solo por tu posición. Han descubierto la profecía que encontraste en los archivos. Saben que Josué habló de un Mesías, un rey que vendrá después de todos los imperios. Creen que este conocimiento puede hacer que tu pueblo se rebele, que los hebreos esperen el día en que Babilonia y Persia sean destruidas por este rey.
Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que sabes pondrá en peligro a tu pueblo, susurró el joven. Si los persas creen que hay una amenaza futura en Israel, podrían tomar medidas drásticas contra ellos. Daniel cerró los ojos por un momento. Entendía la gravedad de la situación. El rey Darío lo respetaba, pero los príncipes persas no dudarían en destruir a todo su pueblo si creían que representaban un peligro para el orden del imperio. Dime, ¿qué planean hacer?, preguntó finalmente. El escriba miró hacia el palacio. Van a proponer un decreto al rey. Durante 30 días, nadie podrá hacer súplicas ni peticiones a ningún dios ni hombre, excepto a Darío. Cualquiera que desobedezca será arrojado al foso de los leones. Daniel sintió una punzada en el pecho. Saben que orarás a tu Dios, continuó el joven. Saben que jamás dejarás de hacerlo. Y cuando lo hagas, tendrán la excusa perfecta para deshacerse de ti. Daniel respiró profundamente. Sabía que el precio de su fidelidad a Dios siempre había sido alto. Pero ahora, no solo estaba en juego su vida, sino el destino de su pueblo y el conocimiento de la profecía. El joven lo miró con urgencia. Aún puedes huir. Sal de la ciudad, ocúltate hasta que la tormenta pase. Daniel sonrió levemente. No huiré. El escriba lo miró con incredulidad. Pero si te atrapan. Si me atrapan, que así sea, respondió Daniel. No dejaré de orar a mi Dios, ni de confiar en lo que él ha revelado. El joven bajó la mirada, comprendiendo que nada cambiaría la decisión de Daniel. Antes de marcharse, le dejó una última advertencia. Si el edicto se firma, no habrá escapatoria. Daniel observó cómo el escriba desaparecía entre los árboles del jardín, y luego alzó su mirada al cielo. Sabía que la verdadera batalla no era contra los príncipes persas ni contra el rey. Era contra los poderes que buscaban silenciar la voz de Dios en la tierra. Y en su corazón, sintió una certeza inquebrantable. El Mesías vendría. Y cuando lo hiciera, su reino no sería como los de los hombres. Daniel se encontraba en su aposento, con la mirada fija en un pergamino desgastado que había encontrado entre los registros antiguos. La luz de la lámpara de aceite titilaba sobre el texto, proyectando sombras en la pared. Sus ojos repasaban las palabras con atención, el peso de la revelación cayendo sobre sus hombros como una carga sagrada. Era el libro del profeta Jeremías. Un escrito que contenía las palabras que, hasta ahora, Daniel no había comprendido del todo. Toda esta tierra será desolación y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y traeré de vuelta a mi pueblo. Las palabras se grabaron en su mente. 70 años. El exilio en Babilonia no era un castigo sin sentido. No era el fin de Israel. Era un periodo de purificación, una preparación para algo más grande. El pergamino tembló en sus manos. La profecía era clara, y Daniel se dio cuenta de algo aún más asombroso. El tiempo de su cumplimiento estaba cerca. Ansioso por entender más, Daniel buscó a los sabios ancianos que aún quedaban entre los exiliados de Israel. Sabía que entre ellos había sacerdotes que aún recordaban los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén. Encontró a uno en particular, un anciano llamado Azarías, quien había servido en el templo de Salomón antes de que fuera reducido a escombros.
Lo encontró en su humilde morada dentro de los barrios de los cautivos, un lugar donde los israelitas mantenían viva su identidad en medio de Babilonia. El anciano estaba sentado junto al fuego, con sus manos arrugadas apoyadas sobre sus rodillas. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la luz del conocimiento. «Maestro Azarías», dijo Daniel, inclinándose con respeto, «he leído las palabras de Jeremías, y veo que el tiempo de nuestra cautividad ha sido contado por Dios. ¿Es cierto que debemos esperar 70 años? El anciano lo miró con curiosidad antes de asentir. «Es cierto, hijo mío. La desolación de Jerusalén fue anunciada mucho antes de que Nabucodonosor viniera con sus ejércitos. Jeremías nos advirtió, pero no escuchamos. Nuestros padres endurecieron sus corazones, y la ciudad cayó. Pero también nos dijo que Dios nos traería de vuelta cuando se cumplieran los días señalados». Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. Pero, ¿por qué 70 años? ¿Por qué esa cantidad exacta? Azarías suspiró y tomó un trozo de pergamino donde había trazado cálculos y registros antiguos. «Porque Dios es justo», respondió. La tierra debía descansar. Desde los días de Josué, cuando entramos en Canaán, no dimos descanso a la tierra como la ley lo mandaba. Durante 490 años, no guardamos el año de reposo de la tierra. Y si cada 7 años debía haber un descanso, significa que dejamos de darle descanso 70 veces. El anciano levantó la mirada hacia Daniel, su voz temblorosa pero firme. «Por eso Dios nos sacó de nuestra tierra y nos trajo aquí. No solo por nuestros pecados, sino para que la tierra misma descansara durante 70 años. Pero cuando esos años terminen, volveremos». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entonces, esto no es solo castigo». «No», dijo Azarías, con un leve destello de esperanza en sus ojos. «Es restauración. Es parte del plan que Dios ha tenido desde el principio». El anciano hizo una pausa antes de añadir algo que dejó a Daniel sin aliento. «Y lo que hallaste en el pergamino de Josué, lo confirma». Daniel sintió su mente girar. «¿Qué quieres decir?». Azarías tomó aire y señaló un viejo rollo de la Torá, abierto en los escritos de Moisés. Dios habló a Josué y le prometió que Israel tomaría la tierra, pero también le mostró que un día, si el pueblo desobedecía, sería dispersado. Pero esa dispersión no sería para siempre. En su tiempo, Dios los traería de vuelta, porque de entre ellos habría de surgir aquel que gobernaría con justicia. El anciano apretó sus manos arrugadas. «No lo entiendes aún, Daniel, pero este regreso a Jerusalén no es solo para reconstruir la ciudad. Es para preparar el camino para algo mayor». Daniel sintió un nudo en la garganta. El Mesías. Dios estaba moviendo los hilos de la historia para que, cuando el tiempo llegara, el Redentor pudiera venir. Esa noche, Daniel se retiró a su aposento. Se arrodilló, con el rostro en tierra, y elevó una oración que resonaría a través de los siglos. «Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, ni hemos escuchado tu voz». Su voz tembló. «Pero ahora, Señor, escucha la oración de tu siervo. Mira nuestra desolación y la de tu ciudad santa. No porque seamos dignos, sino por tu misericordia. Señor, escucha».
Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de tu pueblo y de tu nombre. Las lágrimas rodaban por su rostro cuando terminó su súplica. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una luz llenó la habitación y una presencia descendió ante él. Daniel sintió su cuerpo estremecerse. Un ángel de apariencia imponente, con vestiduras resplandecientes, se presentó ante él. Daniel, varón muy amado, dijo el ángel con una voz que resonó como el trueno, desde el momento en que comenzaste a orar, tu súplica fue escuchada. He venido para darte entendimiento. El profeta se postró en tierra, temblando. Levántate, continuó el ángel. Escucha lo que Dios ha determinado. Han sido decretadas 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Un tiempo ha sido señalado para acabar con la transgresión, para traer justicia eterna y para ungir al Santo de los Santos. Daniel alzó la vista, apenas capaz de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. El ángel prosiguió. Sabe y entiende. Desde la salida del decreto para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, habrá tiempos determinados. Pero en los días finales, un príncipe se levantará contra el pueblo santo, y habrá gran tribulación. Sin embargo, el Altísimo lo ha decretado. Al final, el ungido reinará para siempre. Con esas palabras, la luz se desvaneció y la presencia del ángel desapareció. Daniel permaneció en el suelo, sin fuerzas. Sabía que había recibido algo más que la respuesta a su oración. Había recibido una revelación sobre el destino de Israel y de toda la humanidad. El exilio no era el final. El regreso no era solo para restaurar una nación. Era para preparar el camino del Mesías, quien traería un reino que no tendría fin. El viento soplaba con fuerza a través de las ventanas del aposento de Daniel. La noche había caído sobre Babilonia, pero su espíritu no encontraba descanso. Había pasado días meditando sobre la revelación del ángel, sobre las 70 semanas decretadas y el futuro de su pueblo. Sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su ocaso, pero el peso del conocimiento divino lo mantenía despierto. Se arrodilló, como tantas otras veces, y levantó su rostro al cielo. Señor de los ejércitos, susurró con voz temblorosa, me has mostrado el destino de los reinos, el regreso de mi pueblo y la venida del ungido. Pero aún hay cosas que no comprendo. ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Quién es el rey que ha de venir? Cerró los ojos y, en un instante, el mundo que conocía desapareció. Daniel se encontró en medio de una visión. Frente a él, los cielos se abrieron y vio un trono de fuego ardiente. Un resplandor indescriptible iluminaba el espacio infinito, y millares de seres espirituales rodeaban el trono con reverencia. Era un mar de gloria que su mente apenas podía comprender. En el centro del trono, sentado con majestad absoluta, estaba el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y su cabello como lana pura. Un río de fuego fluía delante de él, y el tribunal celestial se preparaba para dictar sentencia. Daniel sintió su alma temblar. Sabía que estaba viendo al Eterno, al juez supremo de todas las naciones. Pero lo que vino después fue aún más asombroso. Entre las nubes del cielo, vio venir a uno semejante a un hijo de hombre. Su apariencia era humana, pero su presencia irradiaba la gloria de lo divino. Se acercó al anciano de días, y delante de él le fue dado dominio, gloria y reino. Y entonces,
Una voz resonó en todo el firmamento. A él le fue dado poder sobre todas las naciones y pueblos. Su dominio es un dominio eterno, que jamás pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Era él, el ungido, el rey anunciado por los profetas, el cumplimiento de la promesa dada a Josué, el que llevaría a Israel a su verdadera herencia. Pero lo más asombroso era lo que la visión le revelaba. Su reinado no era solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones de la tierra. La visión cambió de nuevo. Daniel se encontró de pie en un lugar que parecía no pertenecer ni al cielo ni a la tierra. Una luz rodeaba todo a su alrededor, y en el centro, vio a un ángel de apariencia imponente. El ángel lo miró con compasión y solemnidad. Daniel, varón muy amado, dijo con voz firme, has visto lo que pocos han visto. El Eterno te ha mostrado el destino de los reinos de los hombres, y la venida del Rey prometido. Pero aún no es tiempo de que estas palabras sean plenamente entendidas. Daniel sintió que su mente intentaba asimilar todo lo que había visto. Señor, dime, ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo vendrá este Hijo del Hombre a reinar? El ángel bajó la mirada por un momento y luego respondió: guarda estas palabras, pues serán comprendidas en los tiempos finales. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y qué será de mi pueblo? ¿Volverán a la tierra y restaurarán el reino? El ángel asintió. Sí, tu pueblo regresará, y Jerusalén será restaurada. Se reedificarán sus muros y se levantará el santuario. Pero debes saber esto: el ungido vendrá, y cuando lo haga, será rechazado. Las palabras del ángel golpearon el alma de Daniel como un golpe inesperado. ¿Rechazado?, susurró con incredulidad. ¿Cómo puede ser? ¿No es él el que traerá justicia y restauración? El ángel guardó silencio por un momento y luego agregó: sí, pero su reino no será como los de la tierra. Su victoria no será con espadas ni ejércitos, sino con humildad y justicia. Será despreciado y traspasado, pero por su sacrificio muchos serán restaurados. Daniel sintió que sus piernas flaqueaban. Todo su ser temblaba ante la magnitud de la revelación. Dime, Señor, dijo con voz entrecortada, ¿qué debo hacer con este conocimiento? El ángel se acercó y le puso una mano en el hombro. Escribe lo que has visto y guárdalo. En su tiempo, aquellos que busquen la verdad entenderán estas palabras. El ángel comenzó a desvanecerse en la luz, y Daniel sintió que el mundo a su alrededor volvía a su estado normal. Cuando despertó, estaba de nuevo en su aposento, con el aliento agitado y el corazón palpitando en su pecho. Las palabras del ángel resonaban en su mente: guarda estas palabras, pues serán comprendidas en los tiempos finales. Daniel tomó su pluma y comenzó a escribir con manos temblorosas. Sabía que no vería con sus propios ojos la llegada del Hijo del Hombre, pero estaba seguro de que su testimonio debía ser preservado. Josué había preparado el camino con la espada. Él había preparado el conocimiento de los tiempos. Pero el cumplimiento llegaría en el día señalado, cuando el ungido descendiera de lo alto para traer un reino que jamás sería destruido. Daniel se encontraba en su aposento, rodeado de pergaminos y tablillas de arcilla. La luz de la lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de piedra. Su mente estaba abrumada por la magnitud de las revelaciones que había recibido. Había visto al Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno,
Había escuchado del ángel que su venida sería rechazada, y sabía que los tiempos de los reinos estaban contados. Pero ahora, mientras recorría los registros antiguos, encontró algo que le heló la sangre. Tomó el pergamino que había hallado en los archivos de Babilonia, el que llevaba la firma de Josué, hijo de Nun. Lo extendió sobre la mesa y comenzó a compararlo con sus propias visiones. Cada palabra, cada línea, cobraba un nuevo significado. Él será un príncipe, pero no como los reyes de la tierra. Su reino no tendrá murallas ni ejércitos, pero su autoridad será mayor que la de los poderosos. Lo que Josué comenzó con la espada, él lo completará con su palabra. Daniel repasó una y otra vez esas palabras. Josué había escrito estos siglos antes, como si ya hubiera entendido que la verdadera conquista de Israel no sería con la fuerza, sino con un líder diferente a todos los demás. Después, revisó sus propias visiones. Se quitará la vida al ungido y no tendrá nada. El profeta sintió que su corazón se encogía. El Mesías no solo sería rechazado, sino que sufriría la muerte. Y entonces, en un instante de claridad, lo comprendió. Josué y él habían sido solo instrumentos en un plan mucho más grande. Josué había cruzado el Jordán para llevar al pueblo a la tierra prometida. Él, Daniel, había recibido la revelación de que ese cruce era solo una sombra de algo mayor. Un día, el Mesías vendría para abrir un nuevo camino, no hacia una tierra, sino hacia un reino celestial. Dios no solo estaba restaurando a Israel después del exilio, estaba preparando la llegada de su ungido. El aire en la habitación se volvió denso de repente. Daniel sintió una presencia celestial, y antes de que pudiera reaccionar, una luz inundó la estancia. Un ángel se presentó ante él. Era el mismo que le había hablado antes, el mismo mensajero de Dios que le había revelado los secretos de los reinos y la venida del Hijo del Hombre. Daniel, varón muy amado, dijo el ángel con voz solemne, has comprendido bien lo que ha sido revelado. El Eterno ha mostrado estas cosas para que sean registradas, pero no para que sean entendidas en este tiempo. El profeta sintió que su respiración se agitaba. Señor, entonces, ¿qué debo hacer? El ángel extendió su mano y, con un gesto solemne, señaló los pergaminos y las tablillas que Daniel había escrito. Sella estas palabras y guarda la visión, porque serán comprendidas en los tiempos finales. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no revelarlas a mi pueblo? El ángel lo miró con compasión. Porque el misterio del ungido aún no ha sido revelado a los hombres. Vendrán tiempos de gran tribulación, y muchos correrán de un lado a otro buscando la verdad. Los sabios la entenderán, pero los impíos no comprenderán. El profeta sintió que un peso caía sobre su alma. Sabía que lo que había escrito era crucial para el destino de Israel y de todas las naciones, pero debía permanecer oculto hasta el momento señalado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz baja. ¿Cuándo se cumplirá todo esto? El ángel levantó la mirada y respondió. Desde el tiempo en que se establezca el pacto con muchos, habrá un periodo determinado. Pero en la última semana, el sacrificio será quitado y el abominable se levantará en el lugar santo. Entonces llegará el fin. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y qué será de los justos?, susurró. El ángel sonrió levemente. Muchos serán purificados y limpiados. Pero tú, Daniel, sigue hasta el final. Descansarás,
y al final de los días, te levantarás para recibir tu heredad. La luz se desvaneció y Daniel cayó de rodillas, con el corazón palpitando con fuerza. Respiró profundamente y miró los escritos frente a él. Debía sellarlos, preservarlos para el tiempo señalado. Tomó cada pergamino, cada tablilla de arcilla, y los envolvió con sumo cuidado. Después, con manos temblorosas, marcó un sello en la cera que los aseguraría. No sabía cuándo serían abiertos. No sabía quién los encontraría en el futuro. Pero sí sabía esto. Un día, en el momento exacto, aquellos que buscaran la verdad comprenderían el mensaje. El Mesías vendría. Y cuando lo hiciera, cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El templo de Salomón ya no existía. Sus muros habían sido reducidos a escombros por las legiones de Roma, sus tesoros saqueados y sus sacerdotes dispersados entre las naciones. Jerusalén, la ciudad santa, se encontraba en ruinas, y el pueblo de Israel, una vez más, vagaba como exiliado en el mundo. Sin embargo, en una cámara oculta entre los restos del templo, un escriba tropezó con un hallazgo inesperado. Entre las grietas de una pared derruida, cubierto por el polvo de los siglos, yacía un antiguo pergamino sellado con cera. Sus manos temblaron mientras lo tomaba con delicadeza y lo desenrollaba con sumo cuidado. La escritura era clara, aunque los años la habían desgastado en algunas partes. Con el corazón acelerado, comenzó a leer las palabras que habían sido guardadas por generaciones. Yo, Daniel, siervo del Altísimo, he sellado estas palabras para el tiempo señalado. Aquel que las lea, que busque con diligencia, porque el final de los tiempos traerá entendimiento a los sabios, pero ceguera a los que no quieren ver. El escriba sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. Estas eran las palabras del profeta Daniel, el mismo que había interpretado los sueños de los reyes, el mismo que había visto al Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. Tomó el pergamino y, con manos firmes, lo llevó a un pequeño grupo de rabinos que aún se reunían en secreto en Jerusalén. Sabía que lo que había encontrado podría cambiar todo. Los rabinos se congregaron en la penumbra de una sala subterránea. Era un consejo de ancianos, hombres que aún buscaban la restauración de Israel, aferrándose las promesas de los profetas. Cuando el escriba les mostró el pergamino, el silencio se hizo en la habitación. Este texto ha estado oculto desde los días de Daniel, dijo el escriba con voz contenida. Habla del destino de Israel y del Mesías que ha de venir. Uno de los rabinos, un hombre de barba blanca y ojos penetrantes, tomó el pergamino y comenzó a leer en voz alta. Habrá un reino como ningún otro. No será forjado por manos humanas, ni su fundamento será de piedra o bronce. Su rey vendrá de lo alto y su dominio será eterno. Un murmullo recorrió la sala. Estas palabras son similares a las que hemos leído los escritos de Josué, dijo otro rabino. Él también habló de un líder venidero, alguien cuya autoridad no vendría de la guerra, sino de la verdad. El más anciano del grupo levantó la vista. ¿Y qué significa esto para nosotros? Siempre hemos esperado al Mesías como un conquistador, alguien que restaurará a Israel con poder y gloria. Pero estas palabras hablan de algo diferente. El escriba asintió lentamente. No es un reino terrenal lo que se menciona aquí. No es una restauración política. Es algo más profundo. Los rabinos intercambiaron miradas de preocupación y desconcierto. Si esto es cierto,
dijo finalmente uno de ellos. Entonces hemos entendido mal lo que Dios ha planeado. El anciano rabino, quien había permanecido en silencio por largo tiempo, finalmente habló con voz baja pero firme. Quizás es por eso que Daniel selló estas palabras. Quizás el mundo no estaba listo para entenderlas hasta ahora. El debate continuó hasta la madrugada. Algunos rabinos insistían en que el Mesías debía ser un líder militar, alguien que restaurara la gloria de Israel como en los tiempos de David. Otros, en cambio, comenzaron a considerar la posibilidad de que el plan de Dios fuera más grande de lo que habían imaginado. El escriba, que había encontrado el pergamino, se quedó observando en silencio. Sabía que lo que tenía en sus manos no era solo un texto antiguo. Era un mensaje que había sido guardado para este momento. Finalmente, el anciano rabino cerró el pergamino y habló por última vez. No podemos saber con certeza cuándo se cumplirán estas palabras, pero una cosa es clara. En el final de los tiempos, aquellos que busquen con fe encontrarán la verdad. El grupo asintió lentamente. El pergamino de Daniel sería protegido una vez más, pero esta vez, su contenido no quedaría en el olvido. La profecía estaba viva. Y un día, en el tiempo señalado, todo sería revelado. El pergamino de Daniel, sellado por siglos, había sido descubierto en el momento preciso. Las palabras del profeta resonaban a través del tiempo, revelando que la historia no era solo una sucesión de reinos y conquistas, sino una preparación para la llegada del Rey de Reyes. Desde Josué hasta Daniel, desde Babilonia hasta Jerusalén, Dios había tejido un plan divino que aún sigue en marcha. El Mesías prometido había sido anunciado, su reino había sido profetizado, y sus palabras perdurarán hasta el fin de los tiempos. Así como Daniel selló su pergamino hasta el tiempo del fin, hoy las señales continúan revelándose a quienes buscan la verdad con fe. Si este mensaje ha impactado tu vida y te ha llevado a reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este, dejar tu comentario con tu opinión y compartir este vídeo con otros para que más personas descubran estas sorprendentes profecías. Que la verdad brille como la luz de la mañana en el corazón de quienes la buscan. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo.